Oh maravilloso amor por mí, por ti. La gracia de Dios vino a mí. ¿Ha venido la gracia de Dios a tu vida? ¿Sabéis qué es la gracia? ¿Sabéis qué es la gloria? Hoy vamos a seguir en Juan. Hemos hecho los primeros 14 versículos del Evangelio según San Juan, el discípulo amado. Vimos que al comenzar el Evangelio, al principio, cuando comencé la predicación, este Evangelio según San Juan, hablamos sobre que estos eran 18 versículos, por así decirlo, como un prólogo, ¿sí? En términos teológicos, ¿sí? A partir del versículo 19 viene la parte narrativa en la que Juan comienza a contar la vida de Jesús, toda la vida de Jesús hasta su muerte y resurrección. ¿Y qué nos quiere decir Juan con su proclamación, con el Evangelio según San Juan? ¿Qué nos quiere decir Juan? Voy a seguir la manera como lo ha hecho José Grauman, MacArthur, que dice que es Juan A y Juan B. ¿Sí? Sí, Juan A y Juan B. Y Juan Bautista y Juan el Apóstol, ¿no? Entonces Juan A nos está introduciendo a un libro, el Evangelio según San Juan. Los primeros 18 versículos es un prólogo teológico acerca de lo que él quiere decirnos con relación a Jesús. Y a partir del versículo 19, como había dicho, viene la parte narrativa en la que él comienza a contar la vida de Jesús. Pero en la introducción, como en cualquier prólogo, te da una degustación de lo que viene después, ¿vale? Lo que quiere decirnos Juan es que Jesús es Dios encarnado. Vamos a hacer un resumen de estos primeros 18 versículos. El creador del universo, que ha entrado en su propia creación. O sea, Dios se humanó y entró en su propia creación. Él es el eterno. En otras palabras, el eterno Dios se ha humanado, que no ha sido creado, que Él es Dios en carne humana, que Dios mismo no ha sido creado, Jesús no ha sido creado, sino que Él, el eterno, se humanó, ¿sí? Que Él es Dios en carne humana y está entre nosotros. Y esta es ciertamente la doctrina más importante y esencial en la fe cristiana. De hecho, no hay doctrina más atacada que la humanidad y la deidad de Jesús. Podemos remontarnos a los principios de la iglesia cristiana y vamos a encontrar ataques a la persona y a la persona de Jesús y a su obra. Nos vamos a encontrar también, he compartido esta mañana 5 minutos en la historia de Ministerio Ligonier, en las que narran las catacumbas, ¿sí? Ahí hablan de los himnos que se cantaban en las catacumbas. ¿Sabes qué son las catacumbas? Son unas cuevas debajo de Roma y de todos sus alrededores, donde los cristianos, cuando eran perseguidos, se metían ahí a adorar al Señor con cierta libertad, porque los romanos no bajaban ahí. Como eran tan místicos, ahí habían demonios y cosas. Dice, bueno, no pasa nada, nosotros nos metemos aquí porque tenemos al Dios Todopoderoso y alabamos y glorificamos a Dios sin que nos interrumpan. Se pueden visitar y hay muchas cosas que muestran lo que la iglesia creía, y la iglesia creía que Jesús era Dios. Creía en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Hay epitafios que podemos ver donde no me voy a extender, pero podéis escuchar, que son 5 minutos en la historia de la iglesia, los podéis escuchar y podéis ver cuál era la idea que tenía el cristiano del primer siglo hasta el cuarto siglo
cuando la iglesia se hizo oficial en el Imperio Romano, ¿no? Entonces vemos qué era lo que creían ellos y qué es lo que Juan nos quiere dar a entender acerca de lo que escribe después. Sí, y esta doctrina sí ha sido atacada, y en el momento en que Juan nos habla de esto, también está siendo atacada. De hecho, Juan escribe 3 cartas, ¿sí? Primera, segunda y tercera de Juan, que está previa al Apocalipsis, y en esas cartas nos da unos detalles que, prácticamente la primera carta de Juan comienza de la misma manera que comienza el Evangelio, en términos generales, ¿no? Y nos muestra lo que él creía. ¿Y qué es lo que ha hecho Juan? Porque Juan era así, él estaba como obsesionado. Juan estaba obsesionado, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces, por cuanto la doctrina más importante de la fe debe ser conocida y creída para huir del infierno, del castigo eterno, es necesario que creas en Jesús como lo que Él es, que Él es Dios, que se encarnó. ¿Sí? Si no creemos eso, estamos en un problema existencial. Y cuando digo existencial, es que tu existencia se prolongará en el infierno si tú no crees en Jesús como lo que Él es. No es cualquier Jesús. Han habido tantas herejías y tantos Cristos y Jesuses sobre su esencia, sobre su naturaleza, sobre su procedencia, ¿sí? Y la Biblia nos dice que al final de los tiempos aumentarán estos anticristos. La palabra anti no solamente significa en contra de, sino también en lugar de, como el Papa, que está colocado, se pone en el lugar de Jesús. Él es el representante de Dios en la tierra. Eso es un anticristo. La Iglesia Reformada siempre lo ha creído, la Biblia lo sustenta. Todo aquel que se sienta en el trono de Dios, que pretende sentarse en el trono de Dios, es un anticristo. Así que esta doctrina es central y es importante en el cristianismo. Y es el tema del Evangelio de Juan. Hemos visto en los primeros 14 versículos que el Dios único y verdadero se volvió humano, que el infinito se hizo finito, ¿sí? Que el Dios eterno, oh Dios eterno, tu misericordia, bueno, se hizo finito, se introdujo en el tiempo. El eterno se introdujo en el tiempo. Que el omnipresente, ¿sabéis qué es omnipresente? Que está en todo lugar. El omnipresente fue confinado en un cuerpo. Que el invisible se hizo visible. Juan tenía razones para estar de esta manera obsesionado, porque Juan, el discípulo amado, experimentó. Juan se recostó en el pecho de su Señor. Juan corrió desnudo, ¿sí?, a ver qué pasaba con nuestro Señor Jesús cuando le estaban persiguiendo en el huerto de Getsemaní. Él no se extrañe porque él mismo no se menciona en el Evangelio, porque él no es importante. Lo importante es su mensaje. Él vio a Dios. Él convivió con Dios. Y por eso cuando él escribe su testimonio de primera persona. La iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo siempre lo ha creído.
No es ninguna novedad. Y el hecho de que nosotros no lo sepamos no le quita el peso y la validez histórica que tiene. ¿Quién es Jesús? ¿A qué Jesús? ¿En qué Jesús estás creyendo? Porque cualquier concepto o idea que tengas de Cristo, cualquiera que tú tengas de Cristo, es inaceptable. Escúchame bien, cualquier concepto o idea que tengas en cuanto a Cristo es inaceptable. Es una herejía condenatoria. Y Juan lo tiene claro y él nos quiere mostrar quién es Jesús. Porque cualquiera, vuelvo y repito, concepto que tú tengas erróneo de Jesús te condena al infierno. Es como no creer siquiera en Él. Es una buena persona, era un profeta, era un hijo de Dios o era un Dios. Eso te condena. Así que es importante que nosotros no solamente entendamos quién es Jesús, la persona de Jesús, sino también entendamos la obra de Jesús, ¿sí? Para que tu vida no corra peligro en el infierno, porque cualquier concepto que tú puedas tener te puede llevar al infierno. Y esto no lo digo porque yo crea que esto es así, lo digo porque es que la palabra de Dios nos enseña que el que cree en Jesucristo debe creer no como nosotros queremos creer, sino como Él ha manifestado acerca de sí mismo que es. ¿Sí? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y para decir yo soy el camino y la verdad y la vida no es cualquier cosa. Yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Antes que Abraham fuese, yo soy. Juan estaba obsesionado con esta doctrina. Lo vemos en sus epístolas. Voy a hacer una referencia en Primera de Juan 1. Pueden buscarlo, pero Primera de Juan 1. Comienza de esta manera. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿Veis? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada. La vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Si no conocéis esto, si no creéis en ese testimonio, no tendréis comunión con la iglesia. Eso es lo que le está diciendo Juan a los receptores de esta carta. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Veis? Juan tiene por suma importancia que conozcáis al verdadero. En Primera de Juan, en el capítulo 5, nos dice, vamos a ver al capítulo 5, los últimos versículos. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Veis? El Hijo de Dios ha venido, Dios se ha manifestado, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero.
El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, versículo 20. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Juan tiene una obsesión sana, pero tiene una obsesión con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante conocer a Jesús, saber que cuando alguien habla de Él, averiguar si este es el mismo de la Biblia. Hablaba con mi esposa el otro día de cuando vivíamos en Illetas, unas amigas que hablaban de Jesús. Y es que hablaban de un Jesús que no tiene nada que ver con el Jesús de la Biblia. Tú sabes, el gnosticismo Nueva Era y todas estas cosas. Y nos comenta que hablaba que hasta que descubrió por la palabra de Dios que el Jesús del que hablaban ellas no era el mismo Jesús de la palabra de Dios. Así que no se vale cualquier Jesús. Dice aquí también que si tú distorsionas, aunque sea un poquito, esa realidad de la persona, de la identidad de Cristo, esto te va a separar, te va a apartar de Él. Y Juan lo tiene muy claro. Juan nos quiere transmitir a nosotros que del que Él está hablando, Él tuvo una experiencia. Y es una experiencia, pero del quien Él nos está hablando es del eterno Dios que se humanó, que se encarnó. También lo vemos en Apocalipsis, también escrito por el apóstol Juan. Vemos cómo Él está absorbido por esta verdad. Y tú deberías estarlo también. ¿Sabes qué hacemos nosotros cada vez que oramos? Oramos en el nombre de Jesús. Cada vez que respiramos porque Jesús así lo quiere. El mundo fue hecho por Él. O sea que sí, y Él lo sustenta. Estamos hablando no de cualquier profeta o personilla que ha sido muy relevante en la historia de la iglesia. No, estamos hablando de la persona más importante en la historia del universo. Y no hay nadie más importante que en la historia del universo que el que lo creó. Podremos estar de acuerdo con eso, ¿no? Entonces Jesús creó el universo, te creó a ti, nos creó a nosotros y nos sustenta con el poder de su palabra. El concepto que tú tengas de Jesús te puede lanzar al infierno. No vale cualquier idea que tengas de Él. Debes tener esto claro. Creer en un Jesús cualquiera es como no creer en Él. Y no creer en Él como debe ser te va a llevar definitivamente al infierno. Si distorsionas la verdad, si distorsionas la realidad de Jesucristo, entonces no estás en el reino de Dios. Entonces llegamos aquí al creciendo del prólogo, versículos 15 al 18. Vamos a leerlo. Juan 1 del 15 al 18. Perdonadme la introducción, pero como no estoy cada domingo haciéndolo, es bueno hacer un repasillo, ¿sí?, acerca de lo que hemos visto anteriormente. Y esto es lo que hemos visto. El eterno Dios se ha manifestado en carne. Dios se humanó. El invisible se hizo visible. Juan palpó, tocó al invisible, hecho visible. Y vemos aquí en Juan 14, Juan 1 del 15 en adelante, dice al 18, dice: Juan dio testimonio de él. Juan B, Juan Bautista, ¿vale? Juan A, el apóstol, está diciendo que Juan B dio testimonio de él. Y clamó diciendo: este es de quien yo decía,
el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le conoció. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos por partes. Versículo 15. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Entonces, el evangelista se refiere de nuevo al testimonio que Juan el Bautista dio de Cristo. Sí, Juan dio testimonio de Él. ¿Cómo expresaba Juan este testimonio? ¿Cuál era la expresión de Juan de este testimonio? Clamó diciendo. Juan clamó diciendo. Juan clamó diciendo. Para que se cumpliese la profecía según la cual Juan había de ser la voz del que grita en el desierto. Los profetas del Antiguo Testamento gritaban para mostrar al pueblo sus pecados. Pero Juan grita para mostrar al pueblo al Salvador. Este es de quien yo decía, los profetas mostraban al pueblo sus pecados, Juan mostraba al pueblo al Salvador. Este es de quien yo decía, este Jesús es de quien yo decía. El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Esto no es un trabalenguas como el otro día cuando vinieron los hermanos de Inglaterra, ¿vale? Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Bueno, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Vamos a ver, vamos a desglosar. ¿Cuál era su testimonio? Apela a lo que había dicho al comienzo de su ministerio, cuando había dirigido la atención de la gente hacia uno que había de venir después de él, de quien Juan era el precursor, o sea, el que corría por delante del que venía delante de él, detrás de él. Este es de quien yo decía. Los demás profetas se habían referido al Mesías a distancia, pero Juan pudo señalarle con el dedo. Versículo 29. Versículo 29 dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dice el versículo 29. Justo después, ya hablaremos de este texto. De este Mesías que viene después de Juan, decía que es antes de mí, es decir, superior a mí, tanto como un rey es superior al heraldo que proclama su venida. Juan era el heraldo y Jesús era el rey. Por eso es antes que, es precedente, es superior, es anterior a Juan, no solamente en el tiempo, sino también en la jerarquía. Vemos aquí en el versículo, si me permite, no lo acostumbro a hacerlo, pero lo voy a hacer porque es necesario que lo entendamos. Juan, vamos a leer en Lucas 1:32. Y vais a entender el trabalenguas, que no es ningún trabalenguas, pero vamos a entender. Lucas 1:32. María visita a Elizabeth, ¿no? Pero María le es anunciado, en Lucas 1:32, a María le es anunciado de esta manera: este será grande. Vamos del 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. El Hijo del Altísimo será rey. El Hijo del Altísimo heredará el trono de David.
El Hijo del Altísimo es el rey que va a tomar la herencia, y esto es con relación a Jesús, de lo que está refiriéndose Juan. Y en el versículo 76 de Lucas, 1:76, del mismo versículo, del mismo capítulo 1, dice así, este es Zacarías. Aquí dejadme hacer una pausa. María visita a Elizabeth. María y Elizabeth son primas. María acaba de ser anunciada que está embarazada del Hijo del Altísimo. ¿Vale? Pero Elizabeth ya llevaba 6 meses de embarazo. Y cuando María visita a Elizabeth, sucede lo siguiente. Versículo 39 de Lucas 1. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor? Elizabeth está diciendo que el niño que está en el vientre de María es su Señor. La madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Luego sucede que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, no podía hablar hasta que nació el niño y le preguntaron cómo se ha de llamar. Y le iban a preguntar a María, bueno, a Elizabeth, ponle tu nombre porque Zacarías no habla. Y Zacarías de pronto irrumpe en una profecía y dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu y profetizó diciendo, versículo 67, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Juan el Bautista lo tenía claro. Él era profeta del Altísimo. El Altísimo nació después de él. El que clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, Jesús, es antes de mí, porque yo soy profeta del Altísimo, pero Él es el Altísimo. Él es el Altísimo, porque era primero que yo, porque es eterno. Y aquí hay otra cosa que debo añadir, y es que nadie ha existido antes de su nacimiento salvo Jesús. Repito, nadie, ni tú, ni yo, ni nadie ha existido antes de su nacimiento salvo Jesús.
Cuando Dios dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, quiere decir que Él, en su pensamiento, en su elección eterna y soberana, decidió escoger a unos y condenar a otros, o dejarlos en condenación. Pero Jesús es preeminente, preexistente, ya existía antes. Y Juan está diciendo que el que viene después de mí es antes que yo, porque es primero que yo. Lo hemos visto ahora. Juan saltó de alegría en el vientre al escuchar la voz de la Madre del Altísimo. Y Juan, el apóstol, está dándonos esa introducción preciosa. Él era primero que yo. El que es antes de mí, superior a mí, tanto como es superior un rey al que le anuncia. Todos los ministros de Cristo han de preferir al Señor y los intereses del Señor antes que sus propios intereses. Tú has de preferir al Señor antes que tus propios intereses. Juan da una buena razón para ello, porque era primero que yo, y lo era. En cuanto al tiempo, Jesús en cuanto a Dios era eterno y por tanto anterior a Juan, anterior a Abraham, como dice en Juan 8:58. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Mientras que Juan tendría unos 30 años en ese momento. En cuanto a la dignidad, pues Jesús era el Señor, el Altísimo, mientras que Juan era como, vamos a ponerlo con todo el respeto, como un esclavito, como un esclavo, ¿sí? Que no se tenía por competente siquiera de desatarle, ¿sí?, a Jesús la correa de su calzado. Versículo 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Ni Juan es digno, ni tú eres digno, ni yo soy digno. Él es el eterno, del cual Juan nos está hablando, el eterno Dios. Luego, versículo 16, a continuación el evangelista retorna a hablar de Jesús. Aquí nos habla un poco de Juan, ahora nos habla de Jesús. Aunque a partir del versículo 19 especificará, ¿sí?, y detallará el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús. Y el versículo 16 conecta claramente con el versículo 14, donde se nos dice que el verbo de Dios se manifestó en carne, lleno de gracia y de verdad. Y el evangelista añade ahora, porque de su plenitud, versículo 16 de Juan 1, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. ¿Sabéis qué es la gracia? ¿Alguien me puede explicar algo de la gracia? Sentidos libres, hermanos. Misericordia inmerecida. Sí. ¿Alguien más? Gracia sobre gracia. El texto dice gracia por gracia. Gracia más gracia, más gracia, más gracia, más gracia. Cuando te quitas esta gracia, pues te viene otra gracia. El apóstol, cuando estaba enfermo, le dijo el aguijón, y le dijo, ¿bástate qué? Bástate mi gracia. Mi gracia te es suficiente, literalmente es lo que dice. Mi gracia te es suficiente. Nosotros vivimos de gracia en gracia. Cada mañana, cada día, sus misericordias, su gracia es nueva. Tú no coges y almacenas gracia. La gracia de este mes, toma.
Mucho mes para poca gracia. No, tú recibes cada día un influjo de gracia. Y si tú crees que se te agota esa gracia, no te preocupes. Gracia, recibirás más gracia. Gracia sobre gracia, gracia por gracia. Todo lo que hemos recibido de Cristo se resume en esta palabra, gracia. Así de grande, de rico, de valioso es el don. Entonces consideremos, la bendición que esto supone es gracia. Un favor inmerecido de parte de la buena voluntad de Dios hacia nosotros. Y que comporta una buena obra de Dios en nosotros. La magnitud de esa bendición. Imaginaos la magnitud de esa bendición. Gracia sobre gracia. La preposición griega anti puede tener varios sentidos. Lo mismo que anticristo. Anti puede tener varios sentidos. Puede significar por o en lugar de. ¿Sí? Como en Mateo 20:28. O frente a. Como en Hebreos 12:2. Pero aquí significa que los creyentes van recibiendo sucesivas oleadas de gracia. Continuas bendiciones de parte de Dios en Cristo. Hermanos, da igual la circunstancia en la que tú te encuentres. Da igual la situación por la que tú estés pasando. Tú eres recipiente de la gracia de Dios. Tú recibes de manera constante y sin parar la gracia de Dios. Cuando estés agotado, cansado, abatido, vencido incluso a veces por las tentaciones, solo te queda decir: Señor, dame más de tu gracia. ¿Y sabes qué? El Señor te va a decir: bástate mi gracia. Mi gracia te es suficiente. Señor, estoy triste y agotado. Bástate mi gracia. Señor, estoy bajo una presión de la tentación. Bástate mi gracia. Señor, no sé qué hacer. Bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. ¿Creéis esto? Bueno, parece que hay algunos que no lo creen. ¿Creéis esto? Amén. Aleluya. Ya me estaba asustando. Y vemos aquí el versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley fue dada por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En la ley nosotros vemos juicio, castigo, consecuencias por nuestros pecados. Sí, el que no cumpliera toda la ley, si cumples toda la ley pero falla en un mandamiento, pues te haces culpable de toda la ley. Y aquí está anteponiendo la ley de Dios, que no es mala, es buena, porque eso nos manifiesta nuestra naturaleza y nuestro pecado. La antepone ante la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús. La ley te muestra tu pecado. La gracia, Cristo te muestra su gracia. Tengamos en cuenta que la ley o la Torá, aunque era un privilegio del pueblo de Israel, nunca es llamada gracia en la Biblia. La ley no era llamada gracia en la Biblia, puesto que al igual que las obras siempre aparece en contraste con la fe, la gracia y el evangelio. Siempre. Y estas oleadas de gracia se suceden en extensión conforme a la situación de cada momento. Esta gracia, recibimos de Cristo la gracia oportuna, ¿sí? En intensidad también. Una gracia bien recibida y usada ensancha la capacidad de nuestro vaso. Tenemos nuestro vaso rebosante. Con la gracia del Señor se te vacía un poquito el vaso, más gracia. Está rebosante todo el tiempo. Mi espíritu rebosa, está lleno, porque tengo la gracia de Dios conmigo. De modo que siempre
nuestro vaso va a estar lleno de nuevas gracias. El vaso del cristiano no se vacía. Siempre puedes acudir al Señor por más gracia. Te sientes incapacitado, dame gracias, Señor, gracias, ayúdame, Señor, y tendrás gracia. No se agota, es una fuente inagotable de gracia. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De Cristo hemos recibido la gracia y la verdad. En el versículo 14 vemos aquí que dice: por medio de Jesucristo vinieron la gracia y la verdad. Por medio de Jesucristo vinieron la gracia y la verdad. Y de Jesucristo recibimos. Aquí realmente dice: hemos recibido gracia y verdad. Él es el creador de todas las cosas, incluyendo la gracia y la verdad. Nunca separadas, siempre juntas. Y tres cosas descubrimos en este versículo, en contraste que Juan establece entre Jesús y Moisés, ¿no? La ley del Sinaí fue un privilegio de Israel, tan sublime que en Hebreos 2, del 2 al 3, no lo vamos a citar, menciona a los ángeles como mensajeros de la ley. Aquí se nos dice que fue dada por Moisés, el gran caudillo de Israel y gran amigo de Dios, pues hablaba con Dios cara a cara, como amigo íntimo. Pero la gracia y la verdad salvíficas vinieron con Jesús. Notes el contraste entre el fue dada y el vinieron, como si dijera: Moisés fue un mero transmisor de la ley, desde las manos de Dios hasta las manos del pueblo. Eso es lo que Moisés transmite, la ley de las manos de Dios a las manos del pueblo. ¿Sí? Mientras que la misericordia y la fidelidad de Dios vinieron personificadas en Cristo. Él es la gracia de Dios. Jesús es la gracia de Dios. La gracia y la verdad de Cristo señalaban el cumplimiento de todas las promesas del antiguo pacto. Hicimos una lectura, la primera lectura en Éxodo 33. ¿Sí? La presencia de Dios. Éxodo 33, la presencia de Dios prometida. Esa presencia se cumplió en Jesús. Todos ellos miraban a Moisés cuando Moisés entraba en el tabernáculo de reunión afuera, y luego ellos también se postraban a adorar. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Nos postramos a adorar no afuera en el tabernáculo de reunión, esperando que Moisés salga, sino que nos postramos en el lugar santísimo. ¿Veis? Por Moisés vino la ley, en Jesús vino la gracia y la verdad. Y así como la gracia marcaba el fin de las obras, así también la verdad marcaba el fin de los tipos y sombras del antiguo pacto. Pues Cristo es el verdadero Cordero Pascual, el chivo expiatorio verdadero, el verdadero maná, etc. Ellos tenían la gracia como en un cuadro. Nosotros la tenemos en persona. En el Antiguo Testamento tenían la gracia como en un cuadro. Ay, mira, aquí tengo la gracia. Nosotros la tenemos en persona, en la persona de Jesús. Notemos que el original, el verbo aquí original, usa aquí el mismo verbo que en el versículo 3. Fueron hechas. Fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fueron hechas. Como todas las cosas fueron hechas por medio de Él, también la gracia y la verdad fueron hechas por medio de Jesucristo. Él hizo la gracia y la verdad para impartirla al mundo, pero muy especialmente a su pueblo. Versículo 18 y terminamos. A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo. Hay textos antiguos que dice el unigénito Dios. Aquí dice Hijo, judíos.
pero normalmente debería, en muchos textos antiguos dice el unigénito Dios, ¿vale? No quiere decir que esté mal traducido, porque hijo también entendemos que el Hijo de Dios es Dios, pero aquí dice el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. MacArthur dice que la palabra seno, que es una palabra antigua, es como una bolsa, como una cosa que se pliega, una cosa que se coloca sobre otra y luego se pliega, ¿sí? Es como Jesús está agarrado, está en el Padre, está con el Padre, ¿sí? Está asido al Padre. Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. ¿Alguien ha visto a Dios? A Él nadie le vio jamás. Deuteronomio 4:12, lo voy a buscar, no lo busquéis. Deuteronomio 4:12 dice así. 4:12 dice así: y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. A Dios nadie le vio jamás. Esto le está diciendo Moisés, le está diciendo, en Deuteronomio le está diciendo, ustedes no han visto, ustedes han oído la voz de Dios, pero no han visto a Dios. Han visto la manifestación de su gloria en la nube, pero no han visto a Dios. Han visto una manifestación de su gloria. Abrir el mar, cruzar el mar, una nube de fuego, luchar contra los enemigos sin que las plagas, todo eso es una manifestación de la gloria de Dios. La gloria de Dios es la suma de todas sus perfecciones. Y a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el Hijo único, el monogenes, le ha dado, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Y otra cosa importante que hemos recibido de Cristo es una clara revelación de Dios. De parte de Cristo hemos recibido una clara revelación de Dios. Antes conocían a Dios en parte, pero en Cristo mismo, por eso tengo ese texto, lo tengo en griego, porque en la parte de abajo, no sé si atrás se puede ver, dice conocer, ¿sí? Exegesato, exegeomai, exégesis. ¿Qué significa exégesis? Julian, ¿qué significa exégesis? Explicar claramente, ¿no? Cuando uno hace una exégesis de un texto, está explicando claramente el texto. Bueno, Jesús explica claramente a Dios. Antes conocíamos a Dios en parte y desconocíamos muchas cosas de Dios. Pero Jesús ha explicado al Padre. Más técnicamente, Jesús ha revelado detalladamente, ha expuesto detalladamente al Padre. Entonces, al ser la naturaleza de Dios espiritual, es invisible a los ojos del cuerpo. Solo por fe podemos ver al invisible. Solo por fe podemos ver al invisible. Que la revelación que de sí mismo hizo Dios en el antiguo pacto era muy pequeña e imperfecta. No porque Dios sea imperfecto, sino porque es una revelación progresiva y era muy parcial la revelación que Dios hizo en el antiguo pacto, en comparación con la que nos ha hecho por medio de Jesucristo. La grandeza del cristianismo se echa de ver en que el cristianismo ha sido fundado por alguien que ha visto a Dios y conoce la mente de Dios infinitamente más que lo que puede conocerlo cualquier ser angélico o humano o cualquier ser podría conocer. Jesús conoce
perfectamente al Padre. Y Él ha descrito detalladamente al Padre. La completa suficiencia de la revelación que de Dios nos ha hecho Jesús, el unigénito Hijo, el unigénito Dios, que está hacia el seno o en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Literalmente, Él lo explicó o hizo la exégesis de Dios. Jesús estaba bien cualificado para hacernos la exégesis del Padre. Él era el Hijo. Él es el Hijo único, monogenes del Padre. Su verbo o expresión infinita, exhaustiva. Nadie conoce exhaustivamente al Padre y en nadie es conocido exhaustivamente en el Padre sino en el Hijo. Y en el Hijo es que nosotros conocemos al Padre. Y Él nos ha dado su Espíritu Santo, el cual nos revelará todas las cosas, como dice en 1 Corintios 2, 10, 11. Solo el Hijo que está en el seno del Padre, como el escogido bien amado, en quien el Padre se complace. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencias. Y como aquel a quien Dios confía todos sus secretos, al hacerse hombre, el Verbo de Dios nos hizo la perfecta traducción de Dios al lenguaje humano. Jesús hizo la perfecta traducción de Dios al lenguaje humano. Nosotros podemos comprender lo que comprendemos acerca de Dios solo a través de Jesucristo. Es otro idioma. Es una cosa que es inaccesible todo ese conocimiento para nosotros. Y sin embargo, Jesús nos ha hecho una traducción, una revelación adecuada y necesaria de quién es el Padre. Y quien ve a Jesús, ve al Padre. ¿Dónde lo dice? Juan 14:9. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Si se pudiese ver del Padre algo que no se ve en Cristo Jesús, Jesús habría engañado a Felipe. Pero lo que Felipe veía de Jesús era al Padre. No cabe otra visión de Dios que la que se refleja en el Cordero. ¿Quieres ver a Dios? Mira a Jesús. Apocalipsis 21:23. El que se sienta triste por no poder ver al Padre en sí, es que no está satisfecho con el Señor Jesucristo o no lo conoce como es necesario. Apocalipsis 21, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Juan ha podido decir tranquilamente: hemos visto su gloria. Hemos visto su gloria. Y Juan podría haber dicho: hemos visto sus obras. Hemos visto sus milagros. Hemos visto que caminó sobre el agua. Hemos visto que cambió el agua en vino. Hemos visto que curó le dio vista a los ciegos, levantó a los paralíticos. Hemos visto que se transfiguró. Hemos visto todo eso. Hemos visto y hemos contemplado. Pero él dice: hemos visto la gloria de Dios. La gloria de Dios es la suma de sus atributos, y la manifestación máxima de la gloria de Dios es Jesucristo mismo. Es Jesucristo mismo. Este versículo, el último: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No ha de entenderse como si Jesús nos hiciese partícipes del conocimiento exhaustivo que las tres personas divinas tienen de sí mismas.
lo cual es imposible. No podemos conocer al Dios Trino completamente. No nos alcanzarán ni los días, ni los años, ni la eternidad para contar la misericordia de Dios, mucho menos para conocer la esencia de lo que del Dios Trino es, sino que expresa la íntima familiaridad con que nuestro Padre nos ha comunicado los secretos de la salvación que nos afectan en lo más vivo de nuestra existencia y de nuestro destino eterno. Jesús ha manifestado cuál es el camino que el Padre ha escogido para llegar a Él. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el eterno invisible que me hice visible. Yo soy la manifestación de la gracia de Dios para con su pueblo. Y gracia sobre gracia. Así que Juan termina esta introducción teológica de nuestro Señor Jesucristo, y ahora viene la narrativa a partir del versículo 19 que veremos después. Ya hemos tenido la introducción teológica, ahora tendremos la narrativa, la explicación de la vida de Jesús hasta su muerte y resurrección. Pero hoy hemos visto que la intención de Juan era que tú sepas que el Dios eterno mora en ti, que el invisible se hizo visible, que cuando tú dices en el nombre de Jesús, estás diciendo en el nombre del Altísimo, que cuando tú dices Jehová te bendiga y te guarde, es Jesús te bendiga y te guarde, que cuando tú estás en dificultad, pasando por la prueba más angustiosa, que sepas que la gracia del Señor está contigo. Y si Él te permite que tú pases por lo que tú pases, no te lamentes, no te quejes. Di, gloria a ti, Señor, que a través de esta prueba me estás instruyendo. Y no estoy solo en esta prueba porque tú estás conmigo. Juan lo entendió. Juan tenía esta obsesión grande, tenía esta gran obsesión con Jesús. Juan, el apóstol, el discípulo amado, que tocó, palpó a Dios, que Él quería que tú entendieras que estas cosas se escribieron para que vosotros entendáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y termino como dije que iba a terminar, con primera de Juan 5. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer. Primera de Juan 5, 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén.